Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, bienvenidos a esta Masterclass cervecera. El objetivo principal de estas clases es fomentar la cultura cervecera. En la clase anterior vimos sobre qué cantidad de malta usar en cerveza y qué porcentaje de alcohol se obtiene en la cerveza a partir de esa cantidad de malta que se ha añadido, que se ha medido o que se ha calculado inicialmente. Bueno, continuando con esa idea, vamos ahora a proporcionar información de cómo se mide el color de una cerveza o cómo se determina el color de una cerveza. Y adicional también el amargor, ¿sí? Cómo se va a calcular ese amargor en una cerveza. ¿Qué es lo que caracteriza a una cerveza por sus diferentes tipos de estilo? Como hicimos la clase pasada, como hicimos la masterclass pasada, vamos a hacer la exposición, ¿verdad? A cargo de Jocelyn Bello y Alejandro León. Y una vez finalizada la presentación, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ahora, si durante la presentación tienen preguntas, incógnitas, dudas, no duden en escribirlas por medio del chat y al final se las va a ir leyendo y se las va a ir respondiendo. ¿Ok? Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya vamos a empezar. Hola, buenas noches. Espero que la mayoría haya podido asistir a la primera clase. Entonces, esto es una continuación a la primera clase que hablamos básicamente lo del proceso y también la obtención del alcohol en la cerveza. Entonces, vamos a continuar con la parte de lo que es el color y el amargor, más que todo, ¿no? Hola, buenas noches. Como ya les dijo mi compañero, hoy día vamos a hablar acerca de lo del color y el amargor de la cerveza. Como ya habíamos visto en la clase anterior, ya habíamos dicho lo que es la cerveza, que tenemos que es una bebida alcohólica de sabor amargo que se obtiene por fermentación de la cebada y se aromatiza con lúpulos. También tocamos lo que es los estilos de cervezas, con su preparación. Ya hablamos sobre las técnicas de elaboración, todo lo que es la molienda, maceración, cocción, fermentación, maduración, embotellamiento, sus instrumentos de medición y los ingredientes para nuestra cerveza. También tocamos el tema de la formulación de la cerveza, cómo es copiar una receta, el perfil del agua, los porcentajes de materia prima, y hablamos acerca del porcentaje de alcohol. Esta semana vamos a hablar acerca del amargor y del color. ¿Ok? Es el color de la cerveza. ¿De qué depende el color de la cerveza? Bueno, el color de la cerveza va a depender de sus maltas bases y de especialidad, ya que estas le van a dar su color significativo y en la especialidad también va a depender de su temperatura y de la forma en la que se las prepare. Mi compañero también les va a explicar acerca de los otros dos puntos. Perfecto. La parte de las reacciones de oxidación son reacciones que normalmente se da durante la maceración o inclusive en la fermentación. Reacciones internas en la cerveza que va a funcionar un poco en el color de la cerveza. La caramelización es normalmente el mosto de la cerveza, se suele extraer una parte y se la carameliza. ¿Qué es lo que se hace? Someterlo a calor durante cierto tiempo hasta que adquiera un tono deseado para mezclarlo con la cerveza final que queremos obtener. Entonces, más o menos de eso trata la caramelización. ¿Cómo se mide el color de la cerveza? Bueno, también tenemos lo que son las escalas del Loviband, que es es uno de los métodos para medir los colores de la cerveza. Eso les va a explicar mi compañero. Perfecto. Entonces, en la escala Loviband, normalmente es el método más antiguo que existe para la obtención de los colores de la cerveza. Aproximadamente se dio en 1883, donde eran establecidos ciertos frascos de cristal, donde se tenía identificado mediante ciertos rayos alfa eh, la luz que se podía absorber y la luz que se apreciaba. Entonces, dependiendo de la malta que se usaba, se fueron dando escalas. Entonces, maltas que tal vez son las maltas base, habíamos dicho que son un poco más pálidas
o claritas, iban a tener grados Loviband bastante bajos, en comparación con una malta chocolate, una malta tostada, que es bastante oscuro, que aproximadamente puede tener 300, 250 Loviband. Entonces, esa era una escala que era utilizada hace muchos años, y a continuación vamos a darles las escalas que ahora se manejan tanto en la parte de Sudamérica como en Europa. Claro, tenemos la escala SRM, que a mediados del siglo XX en América se empezó a utilizar esta escala. Es un método más científico que determina el color midiendo una determinada longitud de onda absorbida por el líquido, que en este caso es nuestra cerveza, con un espectrofotómetro. A pesar de ser un método mucho más preciso, los valores son muy semejantes a los de la escala de Loviband. Aquí tenemos una imagen de cómo está representada esta escala. Está en un rango desde 1 hasta 40. ¿Okay? También tenemos la escala EBC, que es muy similar a la anterior, y fue establecida en Europa, y cuyo valor se determina igualmente, solo que la diferencia es que se usa frascos más pequeños y tiene un factor de 1.97 en relación entre ambas escalas. Un factor de conversión que lo que se hace normalmente es tratar de cambiar de escala, ¿no? La una usada en Europa, la otra en América, mediante un factor de conversión que es 1.97. Claro, y aquí tenemos la figura de la representación de esta escala, que va de 2 a 80. Va de 2 en 2. Ahora, ¿cómo calcular el color que tendrá nuestra cerveza? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que son los grados Loviband. También debemos contar con el grado de color de cada malta, es decir, los grados Loviband, que es lo que ya les habíamos explicado, que son previstos por los proveedores o en tablas. Por ejemplo, aquí tenemos una mini tabla que, que nos dan los proveedores, que nos dice así como que la malta chocolate, la malta cristal, la Viena, la Cara 120, nos dicen sus grados Loviband. En estos casos, aquí están representados. Perfecto, esas son una de las maltas conocidas, donde la Cara 120 es la caramelo 120, que quiere decir que fue sometida durante ciertas horas a 120 grados centígrados. Entonces, esa es una referencia en los grados Loviband, porque dependiendo de cada malta, mientras más oscura sea, los grados Loviband van a ser mayor. Aquí en cambio tenemos lo que son el índice MSU, que les va a explicar Alejandro. Perfecto, entonces, para el índice MSU, entonces, normalmente este es un estándar de unidad de color, las siglas en inglés son unidades estándar de colores. Normalmente nosotros trabajamos con el sistema internacional. Para el sistema internacional, la fórmula se la conoce como MSUB, la cual, para poder calcular ese MSUB, se usa normalmente una sumatoria de los kilogramos de malta que se vayan a usar, dependiendo del tipo de malta, multiplicados por su correspondiente grados Loviband, que normalmente cuando ustedes compran un proveedor, deberían pedirle la ficha técnica donde incluya los grados Loviband de cada una de las maltas que ustedes compren, y dividido para el volumen del mosto final. En este caso, el mosto sería la cerveza final, los litros de cerveza que queremos obtener. Perfecto, la primera fórmula vamos a tenerlas en unidades del sistema internacional, pero nosotros, o en la mayoría de la parte del mundo, debido a las maltas son importadas de Europa, se usa el sistema inglés. Entonces, para una conversión del sistema inglés, los MSV que calculamos, sencillamente multiplicamos por 2.2, lo dividimos para 0.26, que ese también esa división es un factor de conversión. Automáticamente llevamos unidades del sistema inglés para más adelante poder hacer las comparaciones con los grados que se usan en Europa y también en América. Y ahora, como tercer punto, tenemos que calcular los SRM con la siguiente relación, que es la que está aquí. Nosotros calculamos, una vez que obtuvimos el índice del MSU, nosotros aplicamos esta fórmula en la que tenemos que es 1.5 por el MSU elevado a la 0.7. Y si nosotros queremos trabajar con la otra escala, la del EBC, lo único que nosotros aplicaríamos sería la relación que ya habíamos visto del factor de conversión, que era 1.97 por el SRM que ya obtuvimos. Ya, estas normalmente no se confunden un poco respecto cuando hablamos de SRM o EBC, son solo
escalas diferentes que se usa tanto en América como en Europa. ¿Por qué? Porque algunos proveedores en las fichas técnicas pueden venir con los dos tipos de escala. En este caso puede venir con SRM o EBC. Entonces, dependiendo de la que exista, las que ustedes deseen trabajar para poder calcular el color, se acomodarían, pues no, dependiendo de en qué escala la estén trabajando o usando sus maltas y su color deseado de la cerveza. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo para que quede un poco más claro lo que acabamos de decir. Entonces tenemos calcular el color resultante si la malta Pilsen, que tiene 4.85 kilogramos, tiene un color de 3 Lovivant, y la malta Caramelo 30, que tiene un peso de 0.15 kilogramos, tiene un color de 30 Lovivant, para un volumen final de cerveza de 20 litros. Entonces, como ya habíamos mencionado en los pasos, lo primero que teníamos que hacer era calcular el MCUB, porque nosotros estamos trabajando con estas unidades, kilogramos, litros. Entonces, como ya teníamos aquí, como recordamos la fórmula, era la sumatoria de la masa de la malta por los grados Lovivant, y como es una sumatoria, entonces tenemos dos maltas. Entonces tenemos la primera, que es de la Pilsen, que es 4.85 kilogramos, por sus respectivos grados Lovivant, que son 3. Entonces, luego tenemos eso con una suma, entonces tenemos los 0.15 kilogramos por los 30 grados Lovivant. Y tenemos que un volumen final de 20 litros, lo cual nos da como división 20 litros y nos da un resultado de 0.95 kilogramos por Lovivant sobre litros. Pero como nosotros trabajamos en el sistema inglés, tenemos que convertirlos a MCU con la relación que ya teníamos, que había que multiplicar por 2.2 dividido para 0.26, lo cual nos da 8.06 libras por grados Lovivant sobre galones, las cuales estas son las unidades en este sistema. Y finalmente teníamos que hallar lo que es el SRM. Con la fórmula que ya habíamos dicho anteriormente, solo es reemplazar valores, asimismo el 1.5 por el 8.06, que es lo que nos da en el MCU, elevado a la 0.7, nos da 0.46. Y si queremos trabajarlo con la otra escala, lo único que hacemos es la relación y nos sale 12.72. O sea, estos son nuestros dos valores finales. Pero es como que, ¿qué vamos a hacer con ellos? O sea, ¿a qué corresponden? Es para saber el color de la cerveza que vamos a obtener. Por ejemplo, si tenemos este gráfico de aquí y entramos con nuestros valores, que era, por ejemplo, para el SRM 6.46, lo buscamos en nuestra tabla, entonces estaría justo aquí. Y asimismo, para que vean la relación de que es lo mismo usar las diferentes escalas, en la EBC nos salió 12.72, que está dentro de este rango. Este es Y el color ese sería. Exacto. Este es el color de la cerveza que nos va a salir finalmente. Realmente es un estilo Belgian Blonde. Entonces, ese es el color, tal vez parecido un poco naranja claro, podría decirse. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber el color de la cerveza que vayamos a obtener o la que quisiéramos, ¿no? Ahora les vamos a hablar acerca del amargor de la cerveza. Primero que nada, tenemos que saber lo que son los IBUs. Están directamente relacionados con el contenido, tipo de lúpulo y tiempo del borde de cada lúpulo. Alejandro les va a explicar más acerca de eso. Perfecto, entonces, los IBUs normalmente es un parámetro el cual va a medir si tu cerveza es un poco dulce, está equilibrada, está amarga o tal vez muy amarga. Ya recordemos que cuando habíamos hablado del lúpulo, ¿no? Dentro de los lúpulos contenía ciertos porcentajes de alfa ácidos. Ya, el principio activo que tiene el lúpulo se llama lupulina y a ciertos aceites esenciales que van a ofrecer a la cerveza amargor, sabor y aroma también. ¿Cómo vamos a calcular estos IBUs? Nosotros, para hacerlo, vamos a aplicar esta fórmula que está aquí en grande. Tenemos que es GR por porcentaje de U por el porcentaje de AA. ¿Pero qué son estos valores? Ok, GR son los gramos de lúpulos aplicados por el porcentaje de utilización y por el porcentaje de alfa ácidos, dividido para el volumen frío, el cual es el volumen final del mosto en la fermentación, por 10, que solo es para cambiar de unidades, y por FC, que es un factor de corrección.
Ok, entonces, ahí, como hablamos, ¿no? Que ustedes se pueden preguntar tal vez qué es el porcentaje de utilización. El porcentaje de utilización normalmente, cuánto se va a obtener o se va a aprovechar de los aceites esenciales que contienen los diferentes tipos de lúpulo en la cerveza. Los alfa-ácidos son exactamente los aceites como tal que ofrecían a la cerveza, como les dije, aroma, amargor o también sabor. Y, y el factor de corrección, el factor de corrección lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve? Normalmente cambia un poco cuando tenemos densidades previas a la fermentación un poco altas o tal vez mayores a 1050. Ya vamos a ver eso. Entonces, aquí tenemos lo que es el factor de corrección. Estas son las fórmulas que se aplicarían para el factor de corrección. Y este EB que está aquí simplemente es para reemplazar dentro de la misma fórmula del factor de corrección. Pero hay una condición en la que si la densidad es menor a 1050, entonces el factor de corrección va a ser a 1. Y se evita el uso de todas estas fórmulas. Y eso normalmente se tiene que hacer o se lo suele hacer en las cervezas que tienen altos grados de alcohol. En cervezas que probablemente tengan 7, 8, 9 grados de alcohol, la densidad previa a la fermentación o después de la cocción va a ser mayor a 1050. Entonces, al ser mayor a 1050 no podemos tener un factor de corrección de 1, sino que tendríamos que usar la fórmula para hallar el factor de corrección y reemplazarlo en la forma de los IBUs que dimos previamente. Ahora aquí tenemos la tabla de los grados de aprovechamiento del lúpulo según el tiempo de hervor, que era lo que teníamos el porcentaje de U. Ok, entonces esto ya está establecido porque tenemos dos tipos, el que es el flor y el pellet. Tenemos asimismo tiempos y esto nos dan ciertos valores. Ya, ¿cuál es la diferencia, no? Ya, en ciertas partes de como Europa y aquí mismo en América, se usa el lúpulo en forma de flor, ya que sabemos que el lúpulo es una planta trepadora. Normalmente en otras partes se lo usa como tal, en flor, y en otros son como pastillas, los pellets, que prácticamente son las hojas prensadas en formas de pastillas. Entonces, al ser prensada, tienen un porcentaje de utilización mucho mayor que ser, en este caso, que estén en flor. Si se dan cuenta en la tabla, los porcentajes de utilización en pastillas, en este caso en pellets, que están prensadas, es mayor. Y esta es la diferencia que existe entre flor y pellets de los lúpulos como tal. Perfecto. Y luego tenemos la tabla de los porcentajes de alfa ácidos. Estas son las que también nos van a dar los proveedores, en las cuales, bueno, podemos ver su porcentaje en este caso son estos. Los alfa ácidos son estos 1210, 740, 450. Esto nos da, los podemos encontrar en internet o nos lo pueden dar nuestros proveedores. Sí, los porcentajes alfa ácidos, como ejemplo, ahí tenemos, podemos tener algunos tipos de, en este caso, de lúpulos que pueden ser de proveniencia americana, inglesa, como vemos, ¿no? Cascade, Fugo, todos estos tipos de lúpulos pueden cambiar dependiendo del proveedor. Puede ser que yo tenga un lúpulo Cascade de un proveedor y que me da un alfa ácido de 7.40, como otro proveedor puede ser que en realidad su alfa ácido sea de 6.50. Eso va a depender de la cosecha previa que tuvo este lúpulo, ¿no? Y el cuidado que tuvo en toda esta cosecha. Entonces, esos factores sí cambian. Entonces, dependiendo del proveedor, en este caso de los lúpulos, la materia prima para hacer cerveza. Luego tenemos cómo calcular los gramos de lúpulos. Así que si queremos calcular cuántos gramos de lúpulo se necesitan para lograr un determinado IBU, se va a usar la siguiente fórmula. En realidad es un despeje de la primera fórmula que presentamos de cómo calcular los IBUs, solo que ahora en realidad vamos a despejar lo que son los gramos de lúpulos. Ya, esta fórmula es importante, pero antes de eso deben saber una tabla, ¿no? ¿Por qué? Mientras nuestra cerveza contenga una mayor cantidad de IBUs, más amarga puede ser.
Entonces hay personas o estilos de cervezas que se requieren cantidad de IBUs exactos, o por lo menos entre un rango, como gustos, ¿no? Personas que tal vez quieren, no, yo quiero una cerveza que no tenga mucho amargor, bueno, vamos a poner una cerveza tal vez de 15 IBUs, de 20 IBUs, pero ¿cómo calculo eso? Entonces, ¿cuántos gramos del lúpulo que voy a usar debería ingresar en mi cerveza? Entonces, para eso nos sirve esta fórmula. La tabla que le vamos a presentar más adelante, donde podemos ver los rangos de amargor que existen en este caso, y donde nosotros nos querramos ubicar y dependiendo de la densidad que tengamos en la cerveza, podemos despejar o saber los gramos de lúpulos que debemos ingresar en la cocción en el tiempo indicado. Exacto. Entonces, Perfecto. tenemos lo de los índices, que es lo que le ibas a explicar a continuación. Sí, perfecto. Entonces, esta grafiquita ayuda muchísimo al momento de nosotros poder determinar. En la clase anterior hablamos de densidades luego de cocción, que es lo mismo previo a la fermentación, o antes de la cocción. Entonces, en el gráfico que nosotros podemos ver aquí, esta densidad que dice inicial, es la densidad inicial que se refiere a la densidad previa a la fermentación, es decir, después de la cocción. Entonces, nosotros tendríamos que saber o calcular, antes de la cocción, medir la densidad. Antes de la cocción la densidad va a ser menor. Luego que ya se cocina durante una hora, esa densidad sube. Entonces nosotros podemos hacer alguna conversión para poder determinar la densidad aproximada que vayamos a tener después de la cocción. Y mediante eso, saber los IBUs que deseamos. En este caso, ¿no? Por la franja amarilla es un amargor un poco equilibrado, ¿no? Pongamos que nuestra cerveza tuvo una densidad previa a la fermentación de 1070. Si vemos a la de 1070 y queremos un amargor equilibrado, nos vamos más o menos por la mitad y nos despejamos en la parte del eje X, debería estar tal vez en 32, más o menos 33 IBUs. Entonces, si yo quiero una cerveza tal vez que sea más maltosa, o sea, que tenga mucho más sabor a malta y no tanto amargor, me debería estar en la franja naranja. ¿Qué quiere decir? Para la misma cerveza que acabo de indicar de 1070, si yo me extiendo en la gráfica, debería estar tal vez entre, no sé, 24, 26 IBUs. Entonces, esta gráfica es muy útil para saber cuán amarga queremos nuestra cerveza. Claro que también este amargor va a depender del estilo que queramos hacer, como el estilo IPA o el estilo APA, que es el Indian Pale Ale o American Pale Ale, que son normalmente estilos de cervezas bastante lupulados, tanto en aroma como amargor. Y si, bueno, es para consumo propio de nosotros, no queremos una cerveza tan amargada, bueno, nos podemos ubicar aquí en la gráfica, ver cuántos IBUs deberíamos tener, dependiendo de la densidad que tengamos de la cerveza, y realizar nuestros cálculos con la fórmula previamente vista. Ahora vamos a tener un ejemplo para que quede un poco más claro lo que acabamos de ver acerca del amargor. Como ejemplo tenemos que calcular la cantidad de lúpulo Cascade para lograr un IBU de 20 en un lote de 20 litros de una cerveza estilo dorada, pampeana, de la densidad inicial de 1045. En este caso, la receta indica que hay que agregar lúpulo de amargor Cascade en pellets con 60 minutos de hervor y también lúpulo Cascade, pero con función aroma por 10 minutos de hervor. Ya, ok. Aquí en esta gráfica podemos darnos cuenta, ¿no? Tanto en el aroma, el sabor y el amargor. En la franja verde, si nosotros queremos que un lúpulo, porque recuerden, el lúpulo se lo puede usar tanto para amargor, sabor y aroma. Entonces, si yo tengo un lúpulo y yo quiero aprovechar el aroma solo de este lúpulo y no tanto amargor, si nos vamos a la gráfica en la parte verde, y yo quiero aprovechar el máximo de aroma, quiere decir el 100% en aroma, en este caso, vemos que el tiempo que debería tener de cocción es aproximadamente 7 minutos, 8 minutos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros cocinamos en una hora, deberíamos ingresar ese lúpulo 7 minutos antes de que acabe la cocción. Ahora, si nosotros queremos un lúpulo que nos proporcione tal vez sabor, que es la franja azul, y queremos aprovechar al máximo el sabor de ese lúpulo,
en el 100% deberíamos estar aproximadamente en 21, 22 minutos. Si podemos ver la gráfica, ¿no? Hacia el eje X, 20, 21 minutos. ¿Qué quiere decir? En una hora de cocción deberíamos ingresarlo faltando 20 minutos, 21 minutos antes de que acabe la cocción total. Y para el amargor, en la franja roja, normalmente se lo suele usar 50, 60, 70 minutos. ¿Por qué? Porque este tiempo en el amargor, normalmente dentro de los lúpulos con los aceites esenciales existen ciertas reacciones químicas que se dan durante la cocción, que son reacciones de isomerización. Y estas reacciones de isomerización, para que se completen y proporcione ese aceite esencial, el amargor a la cerveza, debería estar entre 50 hasta 80, 90 minutos. O sea, si vemos la gráfica, aproximadamente desde 50 minutos en adelante, ya es prácticamente, se aprovecha el 100% de amargor. Por eso es que cervezas que nosotros queremos darle cierto amargor con un lúpulo específico, lo solemos poner al inicio o 5 o 10 minutos que ha empezado la cocción, para que al final de todo el hervido tengan una cocción de 50, 55 minutos. Perfecto, entonces, aquí podemos ver los diferentes tiempos. En nuestro caso, hablamos de lúpulo Cascade, que debería estar aproximadamente 60 minutos, según el ejemplo que estábamos viendo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros usamos, normalmente aquí en Ecuador, la mayoría de los lúpulos que son importados vienen en pastillas, o sea, en pellets. Entonces, el porcentaje de utilización de ese lúpulo en pellets va a ser aproximadamente de un 34%. Es bastante el porcentaje de utilización que se aprovecharía. Y para el aroma, en este caso dijimos que iba a estar aproximadamente 10 minutos. Si nos damos cuenta en el tiempo que va a estar de hervido, de 0 a 9 minutos va a tener un porcentaje del 6%. Si ya de 10 minutos sobrepasa ese tiempo, un porcentaje del 15%. En este caso nosotros tendríamos tal vez un porcentaje de utilización de un 6, 7% para el tiempo del aroma, en este caso. Perfecto, entonces puedes proseguir, por favor. Ahí están, bueno, los alfa-ácidos del Cascade, vemos que tiene un porcentaje de 7.40%. Existen algunos lúpulos que tienen porcentaje de alfa-ácidos mucho mayores, tal vez de 15, 16 grados. Hay un lúpulo que se llama amarillo, que tiene un porcentaje de alfa-ácidos bastante elevado, que quiere decir que son utilizados más para amargor y también para aroma. Entonces, hay ciertas clasificaciones de lúpulos que son específicos para amargor, aroma o sabor, pero cada en mayor proporción. Pero en sí, cada lúpulo tiene su función. Mientras más bajo sea el alfa ácido, va a ser un lúpulo tal vez que te va a brindar aroma, más no mucho. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo claro que habíamos indicado, ¿no? Debido a que nosotros tenemos, dos tipos de lúpulos, deberíamos agregar, en este caso, puedes ir un ratito a la gráfica, por favor. Ah, no, está bien, sí, está bien. Déjale no, si está bien los IBUs, pero sé que no estaban los IBUs. Entonces, sabemos que tenemos una cerveza que aproximadamente debería tener 20 IBUs. Un volumen final de cerveza de 20 litros. Bueno, el factor 10 que era para las unidades, y el factor de corrección tenemos que es igual a 1. ¿Por qué? Porque nuestra densidad previa a la fermentación es de 1045, no supera los 1050, entonces podemos tomarlo como un valor 1. El porcentaje de utilización vimos que durante 60 minutos es del 34% para cualquier tipo de lúpulo que se use en pellets. ¿Ya? Y el porcentaje de alfa ácidos para este lúpulo específico, que es Cascade, que si no me equivoco creo que es un lúpulo norteamericano, es de 7.4%. Entonces, si nosotros reemplazamos cada uno de estos valores que deseamos tener para nuestra cerveza, obtenemos que deberíamos agregar 15.90 gramos de este lúpulo. Si sabemos que debería estar durante 60 minutos y nuestra cocción dura 60 minutos, apenas rompe hervor la cerveza,
deberíamos ingresar estos 14.90 gramos para poder llegar a esos IBUs deseados. Lo mismo deberíamos hacer la parte del aroma. De la misma forma deberíamos calcular e ingresar el mismo lúpulo, pero lo que va a cambiar, ¿qué va a ser? Es el porcentaje de utilización, ya que a menor tiempo que se ha ingresado este lúpulo en la cocción de cerveza, el porcentaje de utilización será menor, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular cuántos gramos de cierto lúpulo que quiero manejar debería utilizar. Cada lúpulo tiene propiedades diferentes. Hay unos lúpulos que te va a dar sabores tal vez un poco cítricos a tu cerveza, un poco sabores tal vez terrosos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiere llegar, del estilo de cerveza que quieres hacer, o tal vez quieres inventarte una fórmula de una cerveza y tú quieres, bueno, yo quiero un sabor tal vez un poco cítrico en mi cerveza. Bueno, empiezas a revisar cada una de las propiedades de los lúpulos que existen y, bueno, experimentar en tu cerveza, ¿no? Entonces, de esa manera queda explicado este ejercicio de los lúpulos. Muchas gracias por su comprensión, chicos. Muchísimas gracias. Si tienen Muchísimas alguna gracias. duda, nos pueden decir ahora. Bueno, sí, excelente la presentación de Alejandro y de Jocelyn. Muchas gracias. Hay una duda, al parecer. Bueno, Ajá. hola, ¿qué es mejor, una cerveza clara o oscura? ¿Del color depende del sabor? Eso están preguntando aquí, Ángela. A ver, el color depende. Sí va a depender un poco el sabor, porque existen algunos estilos de cerveza, ¿no? En este caso nosotros hablamos una dorada pampeana. Ya una dorada pampeana, al usar cervezas un poco tal vez caramelos o usar cervezas que son un poco más claritas, el sabor que le va a dar a la cerveza va a ser distinta. Así yo un ejemplo, quiero hacer una cerveza estilo stout o estilo porter. El estilo porter o el estilo stout normalmente usa maltas chocolates, maltas tostadas, que tienen aromas a chocolates, aromas a café, tal vez aromas a toffee. Entonces, sí depende. Entonces, si yo quiero tener una cerveza oscura, como te dije, sí va a tener un sabor distinto a una cerveza que sea tal vez clara. Bien. Prácticamente también depende del gusto, si les gustan las claras o las oscuras. Básicamente depende del gusto de cada persona. De la persona, ajá, y del estilo que quiera hacer o... Y para eso es súper importante, obviamente, conocer los sabores de la cerveza, pues, ¿no? Y para poder conocer los sabores de la cerveza es importante catar previamente una cerveza, conocerla, degustarla, tener el sabor impregnado en su paladar, pues, ¿no? Para saber cuál les gusta más. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho, chicos, por haber venido, por haber dado su clase. A los participantes también, muchas gracias por estar hasta el final. Y bueno. Nos vemos la próxima semana.